Buenas tardes, mi nombre es Camilo Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unipanamericana. En este video quiero compartirles el proceso de los algoritmos que se llevaron a cabo para cumplir con el ejercicio número 2 del entrenamiento número 1 de la actividad número 3. Entonces, para este desarrollo se escogió este numeral que nos indica diseñar la función factorial que calcule el factorial de un número entero en el rango 100 a 1.000.000. Entonces, para enseñárselos, quiero arrancar como en el video anterior con la herramienta PCInt. Recordemos, pues, una herramienta de pseudocódigo que pues es muy flexible para poder realizar este proceso. Entonces arrancamos nuevamente el algoritmo con su nombre, definimos las variables. Para este ejercicio solo vamos a manejar dos variables, que va a ser el número del que queremos conocer el factorial y el resultado de ese número. El ejercicio nos plantea que solo sea el factorial. Aquí vamos a iniciar la variable como resultado del factorial para que el ejercicio pues pueda continuar. Entonces la iniciamos en 1, ya que recordemos que si la iniciamos en 0, cualquier multiplicación por 0 va a dar 0, entonces todos los resultados nos dirán 0. Aquí vamos a escribir un pequeño mensaje en pantalla que nos va a explicar un poco cómo funciona el programa para que quien lo ejecute pueda saber. Y arrancamos con la condición para que se ingrese el número apropiado. Usamos nuevamente la función repetir, el do while, que habíamos visto en el video anterior. En esta función o este bucle nos va a ejecutar el bloque de texto al menos una vez, ya que lo va a ejecutar primero para después proceder a confirmarlo con la condición que debe cumplir para salir de ese bucle. Entonces, dentro de ese bucle colocamos la captura de los datos, que viene a ser ingresa el número del que desea conocer el factorial. En este caso se va a almacenar en el número conocer, pues con la función de leer. Y recordemos que es una palabra reservada para indicarle al sistema que lea del teclado una información y la almacene dentro de esa variable. Luego vamos a ver un pequeño arreglo, una pequeña modificación del programa que nos permite enviarle un mensaje al usuario en el que se le informe que el número no está dentro del rango de trabajo de la operación, lo que nos va a condicionar a que nos ingrese un número de 100 a 1.000.000. Entonces es un condicional sí, en que si el número a conocer, que es el número que ingresó el usuario, es menor que 100 o es mayor que 1.000.000, entonces le escriba ingrese un número entre el rango de 100 a 1.000.000. Va a terminar el condicional y aquí vamos a cerrar el ciclo do while, el ciclo de repetir, indicándole que se va a repetir este ciclo hasta que el número sea mayor o igual que 100 y menor o igual que 1.000.000, lo que nos va a dejar que el CIR solo salga de este ciclo de pedirle la información al usuario cuando el número sea entre 100 y 1.000.000. Seguido de eso hacemos la operación de cálculo, que para este será un ciclo para, ¿sí? Un ciclo for, en el cual para i, que es la variable de iteración, generalmente se usa así para que se pueda entender, pero pues podrías darle cualquier nombre, ¿sí? Ya que pues es una variable y se puede nombrar como se desee, y comúnmente usamos el i para entenderla. Entonces, para i que arranca en 1 hasta el número a conocer, que fue dado por el usuario, con paso 1, o sea que va a irse incrementando una vez cada vez que se haga este proceso, va a ser 1, 2, 3, va a hacer que el resultado factorial, que en este momento va a ser 1, va a ser igual al resultado factorial por i. Como i es el iterador y va a ir subiendo de 1 en 1, entonces vamos a tener que para la primera iteración va a ser 1 por 1, que sería el factorial de 1. Para la segunda sería 1, que es el resultado que ya está almacenado, por i, que vendría a ser 2, porque aquí se le sumó 1. Entonces sería 2 por 1, 2, que sería el resultado del factorial para el 2. Así hasta el número que deseamos conocer. Si es 50, va a empezar 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y lo va a ir almacenando hasta que nos dé el resultado. Y aquí vamos a mostrar el resultado de esa operación. Entonces, palabra reservada a escribir para mostrar en pantalla, entre comillas, el factorial del número, coma, para indicar el número que ingresó el cliente, coma, que es la concatenación, es, dos puntos, cierran las comillas, coma, el resultado del factorial, lo que nos vendría a mostrar el ejercicio de esta manera, que lo vamos a poder ver. Permítame
Lo vamos a ampliar para que se vea las letras de manera adecuada. Este programa le permite calcular el factorial de un número entero entre 100 y 1.000.000. Ingrese el número del que desea conocer el factorial. Ingresemos un número que no cumpla las condiciones, 99. Nos va a indicar, ingrese un número entre el rango de 100 a 1.000.000. Ingrese el número del que desea conocer el factorial nuevamente. Ingresemos el 102. Nos va a indicar que el factorial del número 102 es este gran número. Como podemos ver de aquí para allá, vemos solo ceros. Esta es una pequeña limitación que tiene PSeInt al momento de hacer cálculos. Como podemos saber, es demasiado grande el número del factorial. Sí, permítanme un momento. Factorial de 102. Como podemos ver aquí, nos indica que el factorial es 9.614467 por e a la 161, lo que quiere decir que hacia la derecha hay 161 números. Si podemos ver, acá podrían haber 161 números. Sin embargo, el límite de cálculo de la herramienta, pues, limita también un poco el resultado. ¿Sí? Podemos verlo de otra siguiente manera, que es ingresando un número muy grande. Nos va a indicar que es infinito, ya que alcanzó el límite de cálculos que permite hacer la herramienta, pero él está almacenando esa información, simplemente que desbordó el límite de memoria o el límite de ejecución que el programa puede realizar. Listo. A continuación, me gustaría mostrarles el paso de este algoritmo a la herramienta DFD. Bien, ya estamos dentro de la herramienta DFD, entonces vamos a hacer simplemente el símil como lo hicimos en el video pasado de lo que sería la conversión de este algoritmo. Entonces, vemos igual el inicio del programa, vemos la iniciación de las variables. Recuerden que habíamos hablado que DFD sí nos solicita iniciar las variables. Dentro de PSeInt también es posible solicitar que se nos obligue a inicializar las variables dentro de la configuración. Me disculpo un poco, está tardando, es por la grabación del video. Acá podemos obligar al programa a que pues nos brinde esa opción que tienen los lenguajes más avanzados de que las variables deben ser inicializadas y definidas. Entonces, pero pues para este ejercicio quisimos hacerlo así, simple, para ir creciendo hasta llegar al último, que sería en el lenguaje de Java. Pues aquí definimos las variables, escribimos lo que el programa hace, lo mostramos en pantalla. Volvemos a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior de modificar el condicional mientras que, el ciclo mientras. Este bucle lo modificamos para que nos cumpla la función del do while, del repetir. Entonces le decimos que mientras el número a conocer sea menor que 100 o mayor que 1.000.000, pues nos va a ejecutar esa porción del código. Y como ya vimos que lo inicializamos como el número a conocer en 0, pues obligatoriamente nos va a entrar a pedir estos datos. Entonces le escribimos en pantalla que ingrese el número que desea conocer, almacenamos el número a conocer y hacemos la condición. Si el número a conocer es menor que 100 o el operativo o es mayor que 1.000.000, entonces si es que sí, dice ingresa un número entre el rango de 100 a 1.000.000, que es lo que nos explicaría o lo que le explicaría al usuario que el número que ingresó no es correcto. Cuando el número pues regresaría a nuevamente pedirle el número. Cuando el número ya sea correcto, nos permitirá salir del ciclo y vendrá la iteración, ¿sí? El ciclo para, que es lo que nos permitirá calcular el resultado del factorial. Entonces, será exactamente igual para i, que es el iterador, ¿sí? Que es una variable en la que vamos a almacenar el número, para arrancar en 1 hasta el número que deseamos conocer, con paso en 1, o sea que vaya incrementando de a 1, va a hacer que el número factorial sea igual al número, el resultado factorial va a ser igual al resultado factorial por 1. Recuerden que lo inicializamos al principio del programa como un 1,
lo que quiere decir que no nos generará ningún error al empezar. Entonces empezará 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que llegue al resultado, al número del que deseamos conocer. Aquí, cuando termine de hacer ese proceso, finalizará y nos entregará un mensaje en pantalla que indicará que el número factorial del número es, y nos entregará el número. Entonces vamos a ejecutarlo. Este programa le permite calcular el número factorial, ingresa el número que desea conocer. Vamos a ingresar nuevamente un número que no cumpla. ¿Sí? Nos van a indicar que debemos ingresarlo, no lo va a volver a solicitar. Ingresemos ahora un número un poco más grande del que colocamos en PCInt. Si se dan cuenta, DFD tiene la notación científica dentro de sus opciones, lo que nos va a permitir manejar números un poco más grandes. Entonces podemos conocer el de 150 y miremos nuevamente, pero en este caso ingresemos el del número gigantesco que queríamos ver. Aquí vamos a ver que también hemos sobrepasado el límite de los cálculos que también puede hacer DFD. Aunque es un poco más grande que el de PCInt, igual tiene su número, tiene su límite. ¿Sí? Igual esos números llegan al límite en el que la herramienta puede hacer los cálculos, pero pues nos permitirá saber que el programa está bien ejecutado y que al modificarlo o al llevarlo a otro lenguaje de programación un poco más poderoso, nos va a poder entregar el resultado que estamos buscando de esos números grandes. Y pues a continuación me gustaría mostrarles lo que es llevarlo a un lenguaje formal como es el lenguaje de Java y que podamos ver estos resultados de los que hablamos. Perfecto, ya estamos dentro de NetBeans nuevamente, que es el programa que vamos a usar para verificar la conversión al lenguaje de Java. Entonces aquí nos podemos encontrar nuevamente con la inicialización, el nombre del paquete, que sería el programa. Se importa la función de scanner, que ya habíamos visto para qué sirve. El public class, pues crear la clase del programa que estamos haciendo. El main, que sería el centro del programa. Se declara el sistema de captura de datos, colocando entrada como palabra reservada para esa captura de datos. Declaramos las variables, donde vamos a declarar el iterador nuevamente. Vamos a declarar en un número double el número a conocer. ¿Por qué un double? Porque nos va a permitir un rango más amplio de información a almacenar dentro de esos números que lo que nos permitiría un entero. Adicionalmente a eso, nos dará la ventaja de poder usar la notación científica, ya que el double permite esto y el entero no. Y en el double también almacenaremos el resultado del factorial. Entonces iniciaremos la variable resultado factorial en 1, como en el otro ejercicio, como lo pudimos ver tanto en DFD como en PCInt. Vamos a ver que está iniciado así. Vamos a escribir en pantalla también la explicación del programa. Luego de eso vamos a ejecutar nuevamente la condición para que se ingrese el número apropiado, en este caso ya sí con el formal do while, ¿sí? Sin ninguna modificación, ni con el repetir, ni con la modificación del mientras. Entonces vamos a agregar en pantalla que se ingrese el número del que se desea conocer el factorial y lo vamos a almacenar de lo que se ingresa en pantalla y lo almacenamos en el número a conocer. Aquí volvemos a colocar lo que sería el mensaje para informar al usuario si el número ingresado no es el correcto, igual que lo hicimos en PCInt, ¿sí? Sería un sí, un if, y también lo hicimos en DFD, if, si el número a conocer sea menor o, este es el símbolo de o de or, sería el número a conocer mayor que 1.000.000, nos va a ingresar en pantalla, nos va a mostrar, ingrese un número entre el rango de 100 a 1.000.000. Mientras que volví a colocar nuestra opción de negación para poder verlo en ambas funciones, tanto en el OR como lo vimos en el ejercicio anterior y en el AND como lo vimos en esta, para que sea NOT y NAND. Entonces, mientras que el número a conocer sea mayor que 100 y menor que 1.000.000. Entonces, repítame esto mientras que esta condición no se cumpla. Entonces, mientras que el número sea mayor que 100 y menor que 1.000.000, entonces me va a decir que no y la va a ejecutar. Entonces se va a negar las condiciones que están dentro, ¿sí? Si se lo quitáramos, simplemente tendríamos que modificar los símbolos de mayor y de menor
para que pues, se cumpla la condición. Luego de eso hacemos la operación de cálculo, ¿sí? Que sería la iteración para un for, que para el lenguaje de Java se coloca con la siguiente sintaxis, que sería el iterador, donde va a empezar igual a 1, hasta que el iterador sea menor o igual que el número a conocer. O sea, mientras que ese iterador cumpla esta condición, se va a hacer, ¿sí? Si recordamos, en este nos dice que hasta ese número, ¿sí? Pero en la formalización, en el for, nos va a indicar que cada vez que hace el ciclo, la iteración, nos pide verificar la condición. Entonces le estamos diciendo que la verifique y que mientras no sea mientras que no sea mayor que el número, la haga. Cuando pase a ser mayor que el número, la va a dejar de hacer y ahí vamos a salir del ciclo. Punto y coma. Y esta es la adición que se le va a dar al iterador con paso 1, o sea que se le vaya sumando. Este iterador o esta variable con el símbolo más quiere decir que se le va a agregar 1. Esto sería lo mismo que decir 1 igual i del iterador igual al iterador más 1. Simplemente que Java tiene la opción reservada de que pueda hacer de esta manera. Y listo. Me quiero ver. El iterador, el punto y coma. Ya. Me sobraba el igual que había colocado acá. Porque pues no puede ser igual a cruz. Porque entendería que es igual a la variable llamada cruz. Y sería ilegal la sintaxis que se está usando. Listo, entonces. Vamos a arrancar la iteración. Como el resultado factorial, que en este momento es 1, será igual al resultado factorial por i, que va a ir sumando de 1 en 1 hasta el número que deseamos conocer. Y le vamos a pedir que nos muestre en pantalla el factorial del número, que es el número que ingresó el usuario, y sería el resultado del factorial. Vamos a hacer la compilación para confirmar que no tengamos ningún error de sintaxis dentro de la compilación, que en lo que hemos escrito está, digamos que sigue las reglas que tiene Java para ser ejecutado. Como podemos ver, está completamente en orden, nos dice que el programa puede ser ejecutado y vamos precisamente a ejecutarlo. Permítanme, ya que está de esta manera, ingrese el número del que desea conocer el factorial. Nuevamente ingresemos un número, colocamos un número más pequeño que no cumpla las condiciones, puede ser que no, que lo indiquemos. Indiquemos nuevamente un número un poco más grande, ya que Java nos va a permitir mirarlo. Pero ya, también alcanzamos el límite de lo que es el factorial, ¿sí? Nos va a indicar infinito, ya que tiende a un número muy grande que desborda pues lo que se puede hacer. Sin embargo, si lo volvemos a hacer, tal vez con el mismo número que habíamos tenido, el del 150, nos va a indicar que la notación científica, que hay 262 cifras a la derecha de este 5 que estamos viendo acá. Entonces podemos ver que es un número gigantesco y pues a pesar de que este programa tiene un poco más de fuerza, también alcanza el límite de lo que puede mostrar. Permítame, que creo que en las pruebas que había hecho el número mayor era este. No recuerdo muy bien cuál era el número que más me mostraba. Bueno, pero podemos ver que estamos acercando, porque pues, el número del factorial de 190 si lo podemos ver acá, es esta cantidad de números, como podemos ver acá. Entonces es un número demasiado grande. Entonces aquí ya pudimos ver cómo sería cumplir con las condiciones que nos deja este ejercicio de diseñar la función factorial que calcule el factorial de un número entero entre el rango de 100 a 1.000.000, lo acabamos de ver en PCInt, en DFD y en Java. Adicionalmente a esto, me gustaría que continuaran conmigo en el video
ya que este punto en específico fue escogido ya que puede ser interpretado de dos maneras, tanto como la que acabamos de ver, como que el resultado del factorial sea en el rango de 100 a 1 millón, lo que cambiaría completamente cómo vemos el ejercicio y cómo lo vamos a ejecutar. Entonces quiero mostrarles cómo sería el cambio del ejercicio con esta nueva condición. Perfecto, entonces ya estamos dentro de PCInt para mirar la variación. Este es, o llamé al programa como factorial entre 100 y 1 millón de resultado. Continuamos con las mismas variables. Iniciaríamos la variable de resultado factorial exactamente igual. Acá cambiamos el mensaje para que el usuario sepa que el resultado debe ser un número entre 100 y 1 millón. Entonces, aquí volvemos a repetir la condición para que se ingrese el número apropiado para obtener el resultado que se busca. Con el ciclo do while, el repetir, captura de datos, la volvemos a almacenar durante el número de conocer. Iniciación de la variable dentro del ciclo para evitar los errores. ¿Qué sucede? Aquí la dejé iniciada dos veces. La primera, ¿sí?, para que podamos ingresar, podamos entrar en el ciclo al momento de cambiarla en la otra. En realidad esta no vendría a ser necesaria en este momento. Quise dejarla ahí para mostrarles. ¿Y qué pasa? Como vamos a repetir el ciclo y necesitamos saber el resultado, debemos inicializar la variable dentro del ciclo, dentro del do while, para que no se nos sume el resultado, ¿sí?, de esta variable, de este resultado factorial, en caso de ingresar un número mal, ¿sí? En caso de que ingresáramos un número 3 con el ejercicio como lo hicimos anteriormente, vamos a abrirlo nuevamente. Si la iniciáramos exactamente igual por fuera, el número a conocer, hiciéramos la iteración, ¿sí?, va a estar guardado el resultado del factorial ahí, porque esta iteración está fuera del ciclo de repetir, ¿sí? Entonces ahí no habría problema, entonces está guardada fuera del ciclo. Sin embargo, para esta modificación de que queremos saber si necesitamos que esa iteración sea colocada dentro del ciclo, como lo coloqué acá, para que con el resultado podamos confirmar si se debe proceder a solicitarle nuevamente una variable al usuario o si ya podemos entregar un resultado. Entonces, vamos a mostrarlo. Permítanme, vamos a finalizar de explicarlo y se los voy a mostrar paso a paso. Entonces, luego de que tenemos la variable, hacemos la iteración que ya conocemos para conocer el resultado y hacemos un condicional en el que el resultado del factorial sea menor que 100. Le vamos a indicar al usuario el factorial del número ingresado, un ejemplo 20, un ejemplo 3, que el factorial es 6, que es menor de 100. Entonces debe ingresar un número mayor a ese número 6 que ingresó, a ese número 3 que ingresó, para ejecutar el programa correctamente. En caso de que no sea menor que 100, o sea que el resultado sea mayor de 1000, le va a indicar el factorial del número ingresado, que es más de, digamos que más de 11, ya nos da un factorial de más de 1 millón, es mayor de 1 millón, debe ingresar un número menor a ese número que ingresó para ejecutar el programa correctamente. Y si no, en caso de que estas dos condiciones no se cumplan, quiere decir que el resultado está entre 100 y 1 millón, nos va a mostrar el mensaje, que el número a conocer es el resultado del factorial. Por esa razón, debemos ingresar el resultado factorial, ¿sí?, dentro del ciclo, ya que luego de que mire esta condición, o mire esta, ¿sí?, va ahí sí a verificar que él va a hacer este ciclo las veces que sea necesario hasta que el resultado cumpla con la condición de ser entre 100 y 1 millón. Vamos a verlo paso a paso para que nos quede un poco más claro. Disculpe, está tardando un poco más ya que tengo pues NetBeans abierto, tengo la grabadora, entonces pues van a ver que tarda un poquito. Entonces iniciamos la variable, escribimos en pantalla lo que hace el programa,
Listo. Luego de esto dice que ingrese el número que desea conocer el factorial. Entonces aquí vamos a ingresar un número que no cumpla las condiciones. Hablemos nuevamente del 3 o del 4. Si se dan cuenta, va a colocar el resultado de factorial en 1 y va a hacer las iteraciones. Luego de hacer las iteraciones, va a proceder a hacer la confirmación. Es menor que 100. ¿Ven? Nos da el resultado de si es menor que 100. Y nos dice que el factorial del número ingresado 4 es menor de 100. Debe ingresar un número mayor a 4 para mayor a 4 para que para ejecutar el programa correctamente. Entonces ingresen nuevamente el número que desea conocer. Si esta iteración estuviera por fuera, quiere decir que el resultado factorial estaría guardado acá, por aquí afuera, o por aquí afuera o por aquí abajo, fuera del ciclo. Entonces cuando volvamos a hacer la iteración con el nuevo número que nos pide, por lo menos 3, veríamos que no se vuelve a inicializar, lo que diría que el resultado que tiene almacenado en factorial se volvería a multiplicar las 3 veces de este número que acabamos de ingresar. Entonces ya en realidad sería el factorial de 7 y no el factorial de 3. Por eso se hace de esta manera. Ahora miremos lo que les decía del 11. Permítanme un momento. Ok. Perfecto. Pensó que yo estaba modificando el código. Tenía seleccionado dentro del código. Cuando quise escribir el número, lo que evitó que se pudiera ejecutar. Entonces, el 11 nos va a mostrar el otro mensaje, que es mayor de 1.000.000 el resultado. El resultado de 10 es exactamente igual. El resultado correcto, o el máximo, sería el de 9. El factorial de 9 es 362.860. De esa manera podemos ver la modificación del código, de la interpretación de este ejercicio. Por eso quise escogerlo, ya que puede ser interpretado de dos maneras. Ahora me gustaría mostrárselos la conversión de este mismo código a la herramienta DFD. Listo, ya nos encontramos con DFD. Aquí vamos, permítanme que este es el del ejercicio anterior, sobre el del resultado controlado. Vamos a ver que inicia exactamente igual, iniciando la variable, explicando qué es el programa. Entramos también en un resultado de mientras que, y volvemos a ver que agregamos iniciar la variable nuevamente dentro del ciclo. Acá, dentro del factorial, dentro de pcint, no era necesario iniciarla antes, por lo que ya hemos hablado de la versatilidad que tiene, pero en un lenguaje un poquito más formal y en los completamente formales va a ser necesario que esté inicializada, ya que si no, no podrá entrar al ciclo mientras. Entonces la va a inicializar nuevamente en 1, le va a pedir que ingrese el número, lo va a almacenar el número a conocer, va a realizar la iteración nuevamente las veces que sea necesario y al finalizar saldrá del ciclo de iteración, del ciclo para, y procederá a hacer el mismo condicional si que vimos, que en este caso tiene 3 ramificaciones: si, sí y si no. Si es menor que 100, nos indicará el mensaje de menor que 100. Si no es menor que 100, la volverá a verificar. Si es mayor que 1000, si es mayor que 1000, nos indicará el mensaje de ser mayor que 1000. Y si no, nos indicará el resultado que deseamos conocer. Y finalizará el ciclo mientras que, y finalizará el programa. Veámoslo en este momento en acción. Veámoslo. Aquí lo vamos a ver paso a paso. Inicia las variables, muestra el mensaje en pantalla. Después de eso, inicia nuevamente la variable. Nos pide que ingresemos el dato. En el dato a conocer vamos a ponerle nuevamente 10 para que nos muestre el mensaje de error. La va a realizar, como se dan cuenta, está yendo y viniendo, realizando la iteración las 10 veces. Me voy a mover rápidamente. Perfecto. Luego de haberla hecho, va a proceder. Verifico que el resultado
¿Era menor que 1000? ¿Menor que 100? No, entonces tomo este camino. Ahora voy a verificar, ¿es mayor que 1000? Sí, toma este camino. Nos muestra en pantalla el mensaje, el número ingresado es 10, debe ingresar un número menor a 10 para ejecutar el programa correctamente. Y continuará, saldrá del ciclo, o bueno, intentará salir del ciclo, verificará nuevamente la condición y como se da cuenta que no puede salir del ciclo, reinicia el resultado y nos vuelve a pedir el número. Entonces, en este caso, vamos a colocarle el número 9, vamos a pedirle que haga las iteraciones. Como se dan cuenta, no es mayor que 100, no es menor que 100, no es mayor que 1000, el resultado no lo indica y sale del ciclo para finalizar el programa. Vuelve y lo verifica, como ya se puede dar cuenta de que el resultado es correcto, sale del ciclo y finaliza el programa. Entonces aquí podemos ver cómo sería la modificación a el programa de FE. Y por último me gustaría mostrarles lo que sería el convertirlo completamente a el programa de Java con NetBeans. Entonces ya estamos dentro de NetBeans, entonces vamos nuevamente a ver lo que sería el programa ya con la nueva condición de que el resultado sea controlado, que no sea controlado el número que se ingresa, sino el número que nos va a entregar, para pues no desbordar la memoria del programa. Y aquí quiero mostrarles una diferencia que nos permite también Java al momento de la ejecución. Vamos a utilizar la opción JOptionPaint o JOptionPaint. Esta opción, sí que se importa desde Javax, es la instrucción que se necesita para que los mensajes no sean tomados desde acá, desde la consola, como la vimos anteriormente, sino que se vea un poco más estético y nos arroje ventanas emergentes en la cual veamos la información. Entonces, para todo programa de Java que necesitamos usar estas opciones, necesitamos importarlas, decirles al programa que la vamos a usar, ya que automáticamente no lo hace. Entonces, la importamos, creamos la clase, creamos el main del programa, que ya sabemos qué es, declaramos las variables, nuevamente el iterador, el número a conocer, el resultado factorial. Nuevamente iniciamos la variable, recordemos que es necesario, y aquí en JOptionPaint, ¿sí? Vamos a ver la sintaxis que él usa. Este primer null, ¿sí? Que aquí sería nada, es una opción que nos permite agregar el tipo de fuente, si es negrilla, modificar el texto o el mensaje que vamos a enviar. Para este caso no lo vamos a hacer, para hacerlo un poco más simple. Y en esta escribimos, este programa le permite calcular el factorial del número que tenga como resultado un número entre 100 y 1.000.000. ¿Sí? Nos va a mostrar esto en un pop-up. Después de esto, nos va a empezar con el ciclo do while. Recordemos que lo va a ejecutar primero antes de verificar la condición. Entonces, aquí le vamos a decir que es la captura de datos. Vamos a capturar en el número a conocer. Vamos a usar la opción JOptionPaint, pero Show Input Dialog, que es muéstrame la ventana emergente, pero con este mensaje que está acá, pero en esa ventana emergente, muéstrame un campo para poder tomar la información. ¿Sí? Esta JOptionPaint tiene una limitante y es que todo lo que venga desde esta opción de Show Input Dialog va a venir en un tipo de cadena string, que es una cadena de caracteres. ¿Sí? Nosotros ya definimos que el número debe estar almacenado en un double, o sea, en un tipo de doble flotante. Por lo que usamos esta instrucción double.parseDouble. Esta opción lo que nos permite es que lo que esté aquí dentro, ¿sí? Que es otro tipo de dato, sea convertido automáticamente a el tipo de dato double, que es el que necesitamos para almacenar acá. Entonces, toda esta cadena de texto que estamos viendo acá, todas estas cadenas de opciones, es tomar el dato desde la pantalla, desde ese pop-up que va a venir en una cadena de texto string y convertirla con esta función de double.parseDouble en un número doble, ¿sí? Un número doble con el que vamos a poder operar.
Esto luego de eso iniciamos la variable dentro del ciclo, ya habíamos visto para qué se realiza dentro del ciclo. Pasamos a la operación de cálculo, a la iteración, que ya conocemos cuáles son las condiciones, la hemos usado en el ejercicio anterior, o bueno, en la otra versión de este mismo ejercicio. Y pasamos a hacer los if, los condicionales, para mostrarle al usuario lo que está pasando con el resultado, en caso de que sea menor que 100, mayor que 1.000.000, o en caso de que sea el resultado correcto. Entonces, para menor de 100 volvemos a usar la opción de impresión en pantalla, no de tomar ninguna información, sino de solo mostrarlo. No nuevamente, porque no le vamos a agregar ningún formato ni nada adicional. Es importante acá aclarar o recalcar que no solo se puede agregar un formato, sino se puede modificar la ventana, se le pueden agregar iconos. Todo eso viene dentro de la opción JOptionPane, por lo que es muy importante aprender a manejarla y nos va a presentar opciones muy buenas. Colocamos acá, concatenamos dentro de Java, concatenamos con el símbolo más, ya no con el símbolo de la coma como lo hacíamos en PCInt, que recordemos que concatenábamos con esta comita en los mensajes, sino ya con el símbolo de más. Entonces, aquí nos va a decir que el número factorial del número ingresado es menor que 100, debe ingresar un número mayor a. Aquí saltamos de línea, pero estamos dentro de la misma instrucción, por eso el más. Conocer lo que nos permite conocer para ejecutar el programa, ¿sí? Un número mayor al número a conocer para ejecutar el programa correctamente, y cerramos la línea. Recuerden que esta es una de las razones por las que se deben cerrar las líneas con la punto y coma, porque nosotros podemos saltar la siguiente línea sin que sea una instrucción nueva, sino sea dentro de la misma instrucción, por tema de poder organizar el programa de manera adecuada. Como lo podemos ver aquí, esta lineecita roja nos está indicando que al momento de imprimir el programa en papel, esta línea es el borde de una línea tamaño carta, de una hoja tamaño carta. Entonces, para eso se puede usar de esta manera. En el computador lo vamos a poder muy bien, solo nos podemos desplazar, pero en caso de que debamos mostrarlo en papel, eso va a pasar, y eso nos explica un poquito más el cierre de cada línea con el punto y coma. Entonces, si esto es igual, vamos a hacer esto. Si no, vamos a volver a un if. Aquí hay dos opciones. Quise dejarlo así separadito para que lo pudieran ver cómo se ve tal cual acá. Si no, volvemos a empezar. Sin embargo, dentro de Java podemos tener esta opción, que es anidarlo inmediatamente, y nos va a permitir continuar exactamente igual. El else if nos permite agregarle la siguiente condición. Sí, permítanme que entonces acá me sobra un corchete, porque pues debemos cerrar cada una de las operaciones que hacemos. Si ustedes se dan cuenta, cuando lo seleccionan, les va a mostrar dónde se abre y dónde se cierra. Entonces acá lo podemos ver de la misma manera y nos va a funcionar exactamente igual. Entonces son ahorros dentro del código que podemos hacer. Aquí nuevamente vamos a mostrar el option pane de que el número ingresado el resultado es mayor, y por último, en caso de que estas dos no se cumplan, nos va a mostrar el resultado, y lo va a hacer, y este ciclo lo va a realizar mientras que el resultado mientras que el resultado no sea un número entre 100 y 1.000.000. Pero recuerden que está la negación, que es bueno verla en estos ejercicios fáciles para entenderla, y después en ejercicios más complejos en los que sí requeramos usarla, poder entenderla. Esto aquí, entonces vamos a realizar la compilación. Como se dan cuenta, yo ya lo había compilado, ya lo habían podido ver acá. Antes de modificar el else if que vemos acá, este else if estaba dentro de otro corchete y había compilado correctamente. Después de modificarlo, igual siguió compilando porque sigue siendo correcta. Entonces aquí vamos a proceder a ejecutarlo, que ya podemos minimizar porque ya no nos va a aparecer ahí, sino nos va a aparecer de la siguiente manera. Nos va a mostrar unos pop-ups que son bastante fáciles. Entonces, el mensaje dice: este programa le permite calcular el factorial del número que tenga postulante 100 1.000.000. Entonces, estos iconos, esto que aparece acá, el tipo de la ventana, lo que va a decir acá, todo eso se puede modificar dentro de la instrucción del
J option paint dentro de los paréntesis, todo seguido de las comas, ¿sí? Que va a ser la sintaxis que él decía. La primera coma es la fuente, la segunda es el mensaje, la tercera es el icono, la cuarta viene a ser el tipo de la ventana, la sexta el mensaje. Todo eso lo vamos a poder ver cada vez que usamos la opción. Entonces nos va a decir, ingresa el número que desea conocer el factorial. Vamos a ponerlo a prueba nuevamente, el 10. El número factorial. El factorial del número ingresado 10 es mayor a 1.000.000. Debe ingresar un número menor a 10 para ejecutar el programa correctamente. Vamos a ingresar el 9, que sabemos que es correcto. No. Vamos a ingresar el 4. El 5 ya es mayor que 100. El 4, que no cumple tampoco con la condición. Y por último, vamos a ingresar el 5, que ya cumpliría con la condición. El factorial de 5 es 120. Y finalizaría el programa. De esta manera pudimos ver lo que sería convertir un programa desde PCInt a DFD a Java en dos casos de un mismo ejercicio. ¿Sí? Todo esto nace precisamente del análisis de este punto planteado. ¿Sí? Nos indican que calcule el factorial, diseñe la función factorial, que calcule el factorial de un número entero entre el rango 100 a 1.000.000. Entonces, como puede tener dos explicaciones, hicimos las dos aclaraciones. Agradezco mucho el tiempo que se han tomado para ver este video. Espero haber sido suficientemente claro y explícito, que me hayan podido entender correctamente en este curioso ejercicio. Muchas gracias.